Bueno, y continuamos con síndrome de ovario poliquístico. La guía de práctica clínica. Creo que se trabó. Pau, no te escuchas. Quizás sea su internet. ¿Me escuchan? Creo que se fue el internet. Sí, ya. Sí, Adelante. bueno, gracias. Entonces, pues dentro de sus como sinónimos o la Sociedad Europea de Reproducción y Embriología junto con la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva menciona en su artículo que también puede ser como mencionada como un hiperandrogenismo ovárico funcional o como una novulación crónica hiperandrogénica. Más adelante vamos a ver por qué. Y pues menciona que tenemos que tener tres conceptos claros para poder como definirla. El primero es que exista un hiperandrogenismo este sea clínico o bioquímico junto con una oligonovulación, así como varios de formación poliquística. Bueno, vamos a hablar un poco sobre epidemiología y pues va a ser la segunda causa más común causa más común de ovulación y la segunda causa de amenorrea secundaria después del embarazo. Esta pues es muy importante porque la vamos a tener en muchísimas mujeres. Se habla que hasta de un 10 a un 15% de las mujeres de todo el mundo y pues México tiene estadísticas similares, que el 10 al 15% de las mujeres lo van a padecer. Y pues esto le vamos a sumar que el 50% de las mujeres que lo padecen tienen sobrepeso y obesidad. Y pues como sabemos, México es un país con grandes porcentajes de sobrepeso y obesidad. Y pues otra de las características es que va a tener pues múltiples variaciones clínicas que pues tal vez en un momento a la paciente no puede que no le llamen tanto la atención. Y pues también lo vamos a asociar con diversos factores pues de riesgo, factores relacionados, que es el sobrepeso o la obesidad, un perímetro abdominal aumentado, hipertensión arterial, alguna intolerancia a los carbohidratos, el antecedente de menarca temprana y pues el antecedente de algún familiar de primer grado con síndrome de ovario poliquístico. Bueno, vamos a entrar un poco a la fisiopatología del SOP. Primero, pues, ¿qué causa el SOP? Aún no se ha definido, no se tiene una etiología correcta, ya que como lo vamos a ver, es una patología muy heterogénea, compleja, así como su etiología. Como ya lo habíamos visto con Frida, su factor de riesgo es que tenga un familiar que ya haya sufrido este tipo de enfermedad. Es por eso que se cree que esta enfermedad tiene etiología genética, pero bien no se ha podido conseguir algún gen que demuestre que es el culpable de esta enfermedad. Se considera más bien como, ay, se considera más bien como una enfermedad oligogenética. Esto quiere decir que influye en varios genes y con la expresión de estos genes con ayuda de factores ambientales va a causar la disfunción. Existen muchas teorías, pero todas confluyen o tienen en claro que la disfunción que tiene el síndrome de ovario poliquístico es que, como sabemos, la hormona liberadora de gonadotropinas se libera en pulsos. Estos pulsos son regulados a lo largo del ciclo. Pero ¿qué pasa en el SOP? En el SOP estos ciclos están aumentados en la frecuencia. Y como ya vimos el eje, la hormona de gonadotropinas estimulan a las células gonadotróficas de la hipófisis anterior, que va a ser pues aumentando la secreción de LH. Como los pulsos van más rápido y más amplios, obviamente pues la hormona luteinizante va a aumentar en sus pulsos de liberación, igual que la hormona liberadora más rápido y más amplios. Es por eso que cuando se genera esta amplitud en los pulsos, ejerce una hiperactividad de las células de la teca. Como ya había mencionado al inicio, ¿cuál es la función de la célula de la teca? Bueno, esta es llevar la esteroidogénesis ovárica con la finalidad de generar androstenediona a partir del colesterol.
Existe otra teoría que es las anomalidades en la enzima esteroigénica. Esta se dice que tiene una hiperactividad o es hipersensible a la señalización del LH. ¿Qué pasa? ¿Qué debería pasar normalmente? Bueno, entonces, normalmente debería haber un estímulo y se secreta cierta cantidad de androstenediona que se pasa contigua a la célula de la granulosa. Recordemos que la GnRH, así como estimula la LH, también va a estimular a la FSH. Entonces, cuando la androstenediona pasa a la célula de la granulosa, esta va a estimular a las enzimas aromatasas. ¿Qué hacen las aromatasas? Pues agregan un grupo benceno a su estructura, aromatizando pues la testosterona, convirtiéndolo a estradiol. Que sabemos, pues este es el estrógeno más importante dentro del ciclo menstrual. ¿Qué pasa en el SOP? Bueno, aquí se dice que hay una relativa deficiencia de la aromatasa. ¿Por qué se dice que es relativa? Bueno, lo que pasa es que como está aumentada la demanda de producción de androstenediona por los pulsos muy rápidos, existe mucha androstenediona existe mucha androstenediona y por lo tanto aumenta su demanda. ¿Pero qué pasa? La FSH aquí dice que es relativa, pero en realidad no hay ninguna deficiencia, sino que a comparación de la LH es en menor parte estimulada y por lo tanto no le alcanza a cubrir toda la demanda de aromatización de los andrógenos expulsados por la teca. ¿Qué quiero decir? Pues entonces, en total de que la paciente continúe con la retroalimentación negativa que les hablaba al principio, cuando se crea los pools de GNH y la relación en ovario, y aquí en ovario se tiene que transformar de androstenediona a estradiol para que dé una retroalimentación negativa y le diga si pare o que siga, pues aquí como la paciente no va a ser capaz de aromatizar, este ciclo se va a interrumpir. ¿Qué va a pasar con los ovocitos? Bueno, los ovocitos, como ya veíamos antes, van a estar estimulados por la LH y la FSH. Aquí lo que va a pasar es que se van a quedar en el ovocito, en los folículos secundarios. Aquí, ¿se acuerdan que les dije que empezaban apenas a sintetizar su propio estradiol? Es aquí el problema, no pueden sintetizar toda la androstenediona que les está mandando la hipófisis, por lo tanto, estos ovocitos no pueden llegar a su maduración. Por lo tanto, como no pueden llegar a la maduración, pues no va a existir la ovulación. ¿Por qué? Porque este ovocito no va a poder producir el estrógeno que manda las señales al hipotálamo y a la hipófisis para que reduzca la señalización de FSH y tenga más señalización de la LH y pueda la ovulación. ¿Cómo lo vamos a ver en la clínica? Bueno, en la clínica va a haber la disfunción ovárica. ¿Por qué? Porque todos nuestros ovocitos, como van siendo seleccionados del folículo, estos folículos se van a quedar en folículos secundarios y por lo tanto se llaman preinmaduros. De hecho, por esta hiperestimulación de la teca, se dice que hay una hipertecosis. Entonces, clínicamente estos ovocitos pues se quedan con un estroma más, pues así decirlo, más denso y también como van a empezar a secretar el antro, empiezan a aumentar de tamaño. Por lo tanto, es aquí cuando vemos diferentes ovocitos que están en estado preinmaduro o también se llaman ovocitos centrales y se empiezan a formar los que les llamamos quistes. ¿Cómo se va a expresar? Primero que nada, pues la paciente va a ser, como no va a poder ovular, la paciente va a ser estéril o infértil. Sí, infértil. Pero ¿cómo lo vamos a ver en la clínica? Pues como no puedo, todo radica en que no ovula, por eso va a presentar ciclos con oligomenorrea y amenorrea. Además, esta sobreproducción de androstenediona va a causar datos clínicos como lo vemos como el hirsutismo, el acné y la alopecia androgénica. Esta porque influye en el ciclo capilar, alargando la anafase y reduciendo la telafase. Existen otras teorías que apoyan el hiperandrogenismo, que es, por ejemplo, ya nos comentaban, la obesidad e incluso en pacientes que no son tan obesas,
se ha demostrado que estas pacientes cursan con resistencia a la insulina, lo que les causa una hiperinsulinemia. Esta hiperinsulinemia apoya al hiperandrogenismo a través de su acción en el ovario. El ovario expresa el factor de crecimiento insulínico o IGF-1, que al ser estimulado por la insulina favorece la esteroidogénesis. También apoya esta teoría que hay una estimulación adrenal porque, pues sí, la insulinemia estimula la hormona corticotrópica o ACTH, y entonces esta pues ayuda a la esteroidogénesis suprarrenal. Y por último está la hiperinsulinemia. También apoya, también apoya a la liberación reducida de la globulina ligada a estrógenos en la sangre. No sé si me entendieron, pero aquí hay algo más reducido. Como les decía, hay una secreción anormal de la hipófisis y por lo tanto se eleva la LH, pero no la FSH. ¿Esto en qué termina? Pues en la disfunción ovárica. La disfunción ovárica va a dar datos clínicos como el hiperandrogenismo, que va a ser apoyada por los andrógenos que se secretan en las suprarrenales, y va a ser también por la disminución de la globulina que liga a los andrógenos, y por lo tanto pues este va a ser un ciclo vicioso, ya que por acciones de retroalimentación negativa va a, o sea, como que no va a responder la hipófisis para poder regular el ciclo. ¿Tienen alguna duda? Chicos, ¿tienen alguna duda? Está preguntando su compañera. No, Caro. No, ninguna compañerita. No. Considero que la primera diapositiva en realidad tiene todos los elementos que son más importantes para esta patología. Desde lo que viene siendo un hiperandrogenismo, no nada más tanto a nivel del ovario, sino también a nivel sistémico. Ajá. Ella habló también, por ejemplo, aquí de las glándulas, ¿cómo se llama? Suprarrenales, en donde se produce la androstendiona. Y acuérdense que también esa misma, ¿cómo se llama? Androstendiona periférica que está aumentada, se aromatiza y se produce la estrona. Y esto es importante, ¿por qué? Porque la estrona se convierte en estradiol, que que aunque vemos que aunque hay un efecto, un efecto de retroalimentación negativa, la estrona periférica y el estradiol periférico va a contribuir a la larga a formar una mayor cantidad de endometrio y a la larga va a formar algo que se llama hiperplasia endometrial, que puede ser con atipias y enatipias, y que si no se atienden este tipo de pacientes, más adelante va a desarrollar algo que se llama cáncer de endometrio. Y eso es algo muy importante que hay que enfocar en estas pacientes. E incluso a veces las pacientes no le temen tanto a la diabetes, pues, bueno, que más adelante yo me imagino que van a mencionar parte de la resistencia a la insulina, pero estas pacientes son, ¿cómo sabes? Se predisponen mucho a lo que viene siendo el síndrome metabólico, y con ello, bueno, obviamente la diabetes o incluso hasta un infarto. O sea, ellas muchas veces no toman eso tan en serio como que ustedes les digan que toda esta situación que ya dijo su compañera, puede, ¿cómo se llama?, retribuirle a ella en un problema de un cáncer de endometrio. Y entonces cuando ustedes mencionan eso a las pacientes automáticamente empiezan a tratar de llevar todo el tratamiento que más adelante, no me quiero adelantar, lo empiezan a tomar más en serio, porque finalmente son pacientes que es algo crónico, que se controla, pero que no se quita, y que mucho depende de los hábitos. Ajá. Entonces, a mí la verdad me encantó esta parte de su fisiopatología. Te felicito, Carol. Ajá. Y sigamos adelante. También traje que es otro, bueno, lo encontré, y aquí aplicaba más lo que nos está comentando la doctora, que es cuando existe la hiperpulsabilidad, y entonces ya encontramos un defecto en la maduración por el exceso de andrógenos que quedan a nuestros folículos en folículos antrales, y es lo que vemos clínicamente.
Y esto es lo que nos comentaba la doctora. Ven que les dije que por aumento de estos receptores, de los factores de crecimiento insulínicos, aumentaba más la expresión de la LH y entonces propiciaba este círculo vicioso. Y es justo lo que, bueno, aquí va a comentar lo que acaba de comentar la doctora, que como existe exceso de andrógenos que no se pueden aromatizar dentro del ovario, existe otro tipo de aromatización fuera del ovario. Esto pues es en el tejido adiposo. La diferencia es que si normalmente se debería aromatizar dentro de aquí y producir el estradiol, que es el que nos permite regular el ciclo, y cuando se aromatiza fuera del ovario, que es en el tejido, aquí pues obtenemos la E1, que es la estrona, que es la que la doctora nos está comentando, que propicia el crecimiento endometrial y por lo tanto la paciente tiene factor de riesgo para cáncer de endometrio. Sí. Y ya por último, su cuadro clínico. Pues esto pues lo hemos estado platicando a lo largo de la fisiopato, ¿no? Si la paciente no ovula, pues entonces va a ser infertilidad. Esta infertilidad se va a ver acompañada de irregularidades menstruales, como la oligomenorrea o la menorrea. Incluso como vimos antes, pues la testosterona va a estar aumentada porque no hay una globulina que la ligue y la lleve a lugares donde debe de estar expresada, sino que va a estar libre y va a irse a cualquier parte de la paciente y por eso va a expresar hirsutismo. ¿Cómo vamos a ver clínicamente el hirsutismo? Pues este se califica por la escala de Ferriman-Waley y pues esta califica los diferentes lugares donde la paciente puede expresar el hirsutismo. Va de un score del 0 a 4 y bueno, hay diferentes maneras de valorarlo, pero por ejemplo, depende mucho de dónde está la paciente, pero por ejemplo aquí en el Mediterráneo, pues si la paciente cumple más de 10 puntos de esto, pues ya tendríamos un hirsutismo positivo. La alopecia, que como ya había dicho, esto es por un exceso de testosterona y la testosterona se ve afectado en el ciclo del pelo, aumentando la anafase. Y por otra es la acné vulgaris. Si existe una gran cantidad de hiperandrogenismo, pues la paciente puede llegar hasta tener signos de virilización. Esto se ve con un clítoris más grande o con la voz endurecida. Y como ya veníamos diciendo, pues la mayoría de las pacientes cursan con una resistencia a la insulina, calificando, ya vamos a ver más adelante, a un síndrome metabólico. Bueno, entrando propiamente al diagnóstico, es importante recordar lo que estábamos comentando dentro de su definición, que pues tenemos que considerar como tres partes, ¿no? La parte clínica, el laboratorio y la imagen. Entonces, aquí les traigo como tres criterios. Actualmente los criterios de Rotterdam son los que se ocupan para dar el diagnóstico, pero los tres criterios tienen que contar con oligo-ovulación o una anovulación, que el hiperandrogenismo sea clínico o bioquímico y obviamente los ovarios, que el ovario dentro del ultrasonido se presente los quistes. Dentro de la primera clasificación, la NI, pues esto dice que tiene que contar con uno o dos criterios para que estos sean obligatorios. El criterio 1 y 2 tienen que ser obligatorios. En el Rotterdam te dice que 2 de 3 criterios tienen que ser positivos para que se dé el diagnóstico. Y en la última clasificación, los excesos de andrógenos en síndrome de ovario poliquístico dice que todos los criterios tienen que estar presentes para poder dar el diagnóstico de ovario poliquístico. Bueno, y lo que les venía comentando, ¿no? Que la Sociedad Europea junto con la Sociedad Americana, pues en 2003 dieron cuáles eran como estos criterios establecidos. Dentro de la disfunción ovulatoria, pues obviamente mencionamos la oligomenorrea, que esta menciona que tienen que ser ciclos mayores de 35 días. Esto tiene que ser a partir del tercer año tras la menarca y que ya hayan y que estas duren hasta el periodo de la perimenopausia. También que cuenten con menos de 8 ciclos menstruales en el año y una menorrea, esta siempre y cuando sea mayor o igual a 90 días, habiendo descartado previamente un embarazo, la polimenorrea con ciclos menstruales menores de 21 días o ciclos menstruales regulares de 25 a 36 días, pero estos con una ausencia de la ovulación.
Dentro del hiperandrogenismo clínico o bioquímico, pues obviamente ya nos estaba comentando Carol cuáles son como los datos clínicos, y dentro de este hirsutismo pues mencionaba que tenía que ser dentro de la clasificación de Ferriman mayor a 6 a 8 puntos en estos datos de criterio para que sea como positivo. Y dentro de los datos bioquímicos, la verdad yo encontré estos datos de los perfiles leutinizante, tenía que estar 2.5 más elevada que la hormona folículo-estimulante, con una relación pues 2.5 a 1, y esta tenía que ser mayor a 10 unidades sobre litro. También encontré la testosterona libre y la testosterona total, pero leyendo también encontré que esos datos ya estaban como en desuso. Ahora lo que se usa es el índice de andrógenos libres. Esta es una fórmula en la cual pues toma en cuenta la testosterona libre y también la globulina fijadora de hormonas sexuales. En este caso, lo que se hace es la testosterona libre por 3.47 por el valor de la hormona, de la globulina fijadora de hormonas sexuales por 100, y sería positivo si este presenta mayor o igual a 4.5 nanomoles. También es importante dentro de de estos criterios diagnósticos, pues obviamente lo que ya estaba comentando Carol, ¿no? El diagnóstico metabólico, porque podemos encontrar ya los pacientes con un síndrome metabólico, dentro de los cuales los triglicéridos se encuentran mayores a 150, aquí no era microgramos sobre decilitro. En los HDL mayor a 50 miligramos, era miligramos sobre decilitro, y obviamente las pruebas de glucemia para evaluar si ya existe una resistencia a la insulina. La que sigue, por favor. Y otro de los como complementos diagnósticos era pues obviamente la ecografía transvaginal. Aquí pues tenemos como los dos criterios. La guía de práctica clínica menciona que pues obviamente el dato como patológico va a ser el collar aperlado, que son lo que estamos viendo en la imagen. Y pues nos dice que es la presencia de uno o dentro de los dos ovarios más de 12 folículos de 2 a 9 milímetros con un volumen mayor a 10 centímetros cúbicos. Y el consenso de Rotterdam nos dice que este puede estar presente en uno o en los dos ovarios, y tiene que ser un recuento folicular antral mayor a 25, contando todos los folículos de 2 a 9 milímetros en cada ovario, y esto tiene que ser con ausencia de un quiste folicular o del cuerpo lúteo, con un volumen ovárico mayor a 10 mililitros. A ver, Paola, tienes tu paciente, ¿ah? Y ya dices, por clínica, es obesa, tiene acné, tiene hirsutismo, una clasificación de Ferriman de 6, y tiene amenorrea. Yo soy tu paciente. ¿Qué estudio me vas a mandar? Pues creo que lo primero que mandaría serían las pruebas de laboratorio. ¿Sí? ¿Biometría hemática o cuáles? Los perfiles hormonales, para ver cómo se encuentran la luteinizante y la folículo estimulante. Nada más la hormona luteinizante y la folículo estimulante. Ahí también pues la testosterona libre y la que ya les había comentado, la globulina fijadora de hormonas sexuales, porque con eso es la fórmula que se utiliza actualmente para ver si si se cuenta con el síndrome o no. Okay. Por ejemplo, ¿qué quiero decir? La testosterona, bueno, en realidad lo de la testosterona casi nunca se manda, porque siempre vas a encontrar cierto hiperandrogenismo en las pacientes, incluso cierta hiperandrogenemia. El problema de tú mandar una, ¿cómo se llama? Testosterona libre o una SHBG, o sea, es que no todos los laboratorios te la van a hacer. Ajá, ni siquiera la testosterona libre como tal, o a veces es tan confiable. Entonces, ahí yo he visto mucho de que siempre la debas enviar. O sea, ya hay ciertas normas en las cuales tú vas a solicitar ciertos estudios. Y aquí me dices, por ejemplo, LH y FSH. ¿Cuándo me la vas a mandar? La sacó a Paola, doctora, pero por estos datos clínicos que usted dice, pues yo también mandaría la LH y la LH y la FSH, porque de hecho está considerada como el gold standard para... No es cierto, falso. Eso ya no se está haciendo. Ajá. O sea, ya es solamente lo vas a hacer
en caso de que tengas alguna duda. Algo que se les olvidó mencionar allí es que bueno, ¿cómo se llama? Síndrome de ovario poliquístico es dentro de los criterios para ¿cómo se llama? Para el diagnóstico. 1, es la oligomenorrea. 2, el hiperandrogenismo, que puede ser clínico o bioquímico. 3, la morfología de los ovarios, por ultrasonido. Y 4, que tú hayas descartado que otras patologías te puedan provocar los mismos síntomas. Entonces, por ejemplo, todas las pacientes, sí es cierto, van a tener ciertas alteraciones a nivel de LH y FSH, pero vamos a suponer una paciente que tenga insuficiencia ovárica, va a tener una FSH y una LH elevadas. Entonces ahí tú tienes que ver si estás teniendo un problema de insuficiencia ovárica, y ahí es cuando yo utilizo la FSH y la LH para descartar esa posibilidad. Ahora, la pregunta aquí es importante, ¿por qué? ¿Cuándo es cuando la tengo que solicitar? O sea, tenemos un ciclo, ¿sí? Y un ciclo del que tú, Caro, ya hablaste y que tiene ciertas variaciones de estas hormonas. Sí. ¿Cuándo la solicitarías? ¿Y por qué? Y no nada más para ti, sino para los demás que están escuchando. Yo la solicitaría cuando inicie el ciclo, por ejemplo, del primer día que menstrua. ¿Sí? En la fase folicular, normalmente se deben de solicitar entre el día 3 y el día 7 del ciclo, que son en donde se espera que es la fase más representativa, porque es en donde tendríamos los niveles un poquitito más elevados. Y en donde precisamente, si te checas ahí tu gráfica, ves que en realidad hay una superposición de la FSH con la LH, ¿sí? Sí. Porque después ¿cómo se llama? Gráfica se va invirtiendo poco a poco, entonces por eso se debe solicitar ahí. Ahora, como te repito, normalmente no se solicita siempre. Entonces aquí quizás yo solicitaría nada más la pura FSH. Si está muy, muy elevada, bueno, entonces empiezo a investigar si no hay algún dato de insuficiencia ovárica. Ahora, de la testosterona. Normalmente casi siempre va a estar, en las pacientes con ovarios poliquísticos, normalmente va a estar elevada ligeramente, pero no tan elevada. Sin embargo, si yo le pido, por ejemplo, una testosterona, una dehidroepiandrosterona, entonces, si las no me va a justificar el ovario poliquístico. ¿Qué pensarías tú ahí? Si están elevadas la DEA y la DEAS. Sí. El hipoandrogenismo suprarrenal o un síndrome de Cushing. Puede ser, exactamente. Dijo Caro. Tiene la aromatización y demás. Ya nos escuchó. Adiposo. ¿No me escucharon? Ya lo último no. No, sí. O sea, vamos, ¿cómo se llama? ¿Qué dijimos? Ok, dijiste bien, un hiperandrogenismo suprarrenal, que ahorita, bueno, vamos a hablar, porque hay un diagnóstico diferencial ahí también, que mimetiza mucho el síndrome de ovario poliquístico, y es el hiperandrogenismo suprarrenal no congénito, porque el congénito, pues, en los primeros meses de vida tenemos el diagnóstico. 2, ¿qué me dijiste? ¿Qué fue? Síndrome de Cushing, que bueno, tiene también, ¿cómo se llama ahí? Por ejemplo, paciente hipertensa, que entonces yo sospecharía. ¿Cuál sería el otro lugar donde se produce parte de las suprarrenales? ¿Tejido adiposo? No, porque acuérdate que en el tejido adiposo se produce estrona. Estrógenos. O sea, en el ovario hay tumores de ovario que pueden ser productores de ¿cómo se llama? De testosterona. Entonces ahí yo pediría nada más una testosterona total, porque les vuelvo a repetir, decir es SH, ¿cómo se llama? B, es SHBG, es algo que pocos laboratorios lo llegan a hacer.
Ajá, e incluso la testosterona en sí misma, el estudio de testosterona a veces es un poquito difícil para algunos laboratorios, entonces solamente me basaría como algo para descartar. Y ahora, ¿cuándo lo pediría? Si mi paciente que presentara, o sea, ok, tiene todas las características de una paciente como las que ya presentases en la gráfica, ajá, obesa, egotismo, pero ¿qué más te llamaría? O sea, como para que dijeras, ay caramba, esta tiene la testosterona hasta arriba. Hola. Conteste. ¿De síntoma clínico? O sea, ¿de clínica? Sí, o sea, no, sí, exactamente de clínica, que te llame algo la atención. Pues a lo mejor que sean muy exagerados Sí. los síntomas. No, No. o sea, piensa en una paciente que ya tienes ahí con síndrome de ovario poliquístico, pero que la testosterona, ajá, que tiene un insultismo, vamos a ponerle una clasificación 9, si quieres, 10, pero ¿qué más buscaría yo en esa paciente? Como para yo todavía justificar más mi solicitud de testosterona, incluso la testosterona libre y todo lo que dijeron. ¿Qué cambios clínicos hace la testosterona en una mujer? Engruesa la voz y la distribución del vello ya no sería ginecoide, sería androide, ¿no? ¿Dos? ¿Qué más? Bien. Puede ser cliteromegalia. Exactamente. Y es que eso también lo pusieron en amenorrea. Nada más que en ese momento no lo quise tocar, ¿sí? Pero si es una paciente que llega hablando así con voz de hombre, o se está metiendo, ¿cómo se llama? Anabólicos, ajá, o tiene un problema suprarrenal o un tumor ahí de ovarios productor de estrógenos. Y además de eso, a lo mejor hasta está como bigotona, ajá. Y bueno, voy y checo genitales y sabemos que tiene un tamaño, ¿cómo se llama? De 1 centímetro visible ¿cómo se llama? El clítoris. Obviamente mide más porque tiene unas ramas y demás, pero no, en forma externa nada más se alcanza a ver cerca de 1 centímetro, medio centímetro. Incluso a veces hay que descubrirlo con el capuchón que tiene. Pero si bien sobresale, si dices, híjole, tengo la voz de hombre, la clitoromegalia y los datos de hiperandrogenismo en cuanto a hirsutismo y acné y otras cosas, bueno, entonces ahí yo estoy obligada a descartar un tumor suprarrenal o de ovario o que la paciente se esté metiendo hormonas, y entonces eso le va a causar amenorrea y eso nos está dando algo que está mimetizando una paciente con síndrome de ovario poliquístico. Ajá. Entonces, esa sería como obligada para ponerla. Ahora, hablando de la hiperplasia suprarrenal no congénita, ¿ahí qué hormona pediríamos? Y ahí lo tienen. ¿La ACTH, doctor? No, ese es para... Suprarrenal. Sí. La 17 beta hidro. Ajá. 17 beta hidroxi. La 17 hidroxi progesterona, que es la ahí como 17 OHP, ¿sí? Esa es la que pediría. Ahora, ¿cuándo la van a pedir? Se los voy a decir. Sí. También vamos a aprovechar esta parte de la fase folicular. ¿Sale? Igual, o sea, yo voy a mandarle a hacer a mi paciente, en esa fase, FSH del día 3 al día 7 o del día 3 al 6 del ciclo, FSH, en un momento dado voy a pedir LH si tengo alguna duda, porque también algo que no han mencionado es que dentro de este síndrome hay pacientes que fenotípicamente no pueden tener, no tienen datos de poliquistosis ovárica y que tienen pues a lo mejor un ciclo de 35, de 34, de 40 días, y a lo mejor de entrada ellos piensan que están bien, pero que a lo mejor sí tienen un problema de poliquistosis ovárica. Entonces, en esas pacientes sí vale la pena pedir FSH y LH. Y si no, bueno, FSH a reserva de LH cuando tengamos duda, cuando no tengamos aquella paciente que es características clínicas. ¿Qué dijimos? Testosterona,
DHE sulfatada, se me fue ahorita, epiandrosterona, perdón, dehidroepiandrosterona sulfatada, y vamos a pedir la 17-hidroxiprogesterona, y va a ser todo eso en esa misma fase. ¿Qué otras cosas también nos da amenorrea? Y a lo mejor viene una paciente gordita y con, pues no, con tanto vello, y que digo, ay, a lo mejor es poliquistosis ovárica. ¿Qué otra cosa nos puede dar también? Paciente gordita, ya les dije, bueno, paciente obesa, perdón. Pues lo que nos había comentado, ¿no? De las personas que tienen hipotiroidismo. Exactamente, entonces vamos a pedir una TSH, una T4 libre. ¿Qué otra cosa nos va a dar amenorrea? Porque hay que descartarlo también. Que también ese sería como un tema muy importante que ustedes después revisaran, que andan medios perdidos. La prolactina, chicos. ¿Ya ven? Ya está el día ¿Otra de nomás? prolactina. Entonces, bueno, ya tenemos aquí FSH, testosterona, dehidroepiandrosterona sulfatada, TSH, T4 libre, prolactina y la 17-hidroxiprogesterona. Con respecto a esta, ¿cómo se llama? Bueno, no lo tienes aquí, pero bueno, no después, yo creo que sería cuestión, arriba de la 17-hidroxiprogesterona, si está arriba de 2 nanogramos por decilitro, entonces se consideraría como positivo, y bueno, y ahí ya se la mandan a Leti, porque es la endocrinóloga, y entonces ya le haría todos los demás estudios. ¿Por qué? Porque estas pacientes, si no es algo que sea tan frecuente, la hiperplasia suprarrenal congénita, no, ¿cómo se llama? De diagnóstico tardío, no es algo que sea muy frecuente, pero sí se puede asemejar mucho con una paciente de poliquistosis ovárica. ¿Por qué? Porque pueden ser pacientes obesas, pacientes con hirsutismo, y pacientes con amenorrea, ¿correcto? Y en ellas, a diferencia del síndrome de Cushing, no van a cursar con hipertensión. Entonces, cuando ustedes descarten con los estudios hormonales que ya dijimos, hipotiroidismo, pues síndrome de Cushing, ¿cómo se llama? Hiperprolactinemia, y hiperplasia suprarrenal congénita o algún tumor suprarrenal o de ovario productor de testosterona, entonces ya podemos decir que sí es cierto, que esa paciente tiene poliquistosis ovárica, aunque no tengamos una LH-FSH invertida, o también es claro, pero a veces también, por ejemplo, en pacientes de 30, 35 años, a veces tienen insuficiencia ovárica prematura. Entonces, en esas pacientes, es lo que yo les decía, vamos a solicitar la FSH, si está arriba, si está muy elevada, arriba de 10, entonces ya estamos sospechando en eso. Y porque también puede comportarse como una poliquistosis ovárica. Ahora sí, vámonos con ¿cómo se llama? Con la que sigue, con lo de los, bueno, ya estábamos ahí. Ahora, es importante que entiendan esto. En cuanto al ultrasonido, muchos ultrasonografistas abusan de la imagen y dicen, ok, esa imagen ya cualquiera le pone poliquistosis ovárica. ¿Cuándo ustedes consideran que sería el mejor momento para hacer ¿cómo se llama? Una ultrasonido en una paciente? Cuando tiene datos clínicos inespecíficos. No, porque esto entra dentro de tu, ¿cómo se llama? Dentro de tu prueba diagnóstica. A ver, si lo relacionamos con el ciclo, yo pensaría Exactamente. que es cuando se está formando el antro, ¿no? En este caso, pues es cuando más hay... Aquí debe ser en la fase folicular temprana, de preferencia, ¿sí? Porque apenas ahí, en teoría, se van a estimular. Obviamente, yo tengo una paciente con amenorrea, entonces lo que tengo que hacer con esa paciente es provocar su menstruación para que entonces veamos su menstruación, se hace sus estudios de laboratorio y hacemos el ultrasonido en ese momento, ¿sí? Porque en un momento dado está empezando en teoría como un nuevo ciclo, ¿sí? Porque a veces esto también puede confundirse con algunas pacientes que a lo mejor
es obesa, pero que la misma obesidad le está provocando quizás una amenorrea inicial. Ajá. Y entonces le hacen el ultrasonido y a lo mejor se lo hacen a la mitad del ciclo. Se supone que si tiene ella un folículo mayor a 10 centímetros, a 10, ¿cómo se llama? Sí, a 10 milímetros, entonces esa paciente tiene un folículo preantral y que muy probablemente va a ovular, ¿sí? Entonces ahí es donde se llega a descartar. Entonces, por eso es que decían ahí, incluso Carol lo explicó muy bien en la imagen que puso acerca de por qué se forman pequeños folículos pequeñitos en base a que la FSH sí está presente, pero no suficientemente como para poder estimular un folículo para que crezca y pueda dar la ovulación. A ver, aquí les voy a preguntar, ¿qué volumen debe alcanzar un folículo para la ovulación? Bueno, ya como estamos con mucho tiempo, un poco tiempo, normalmente llegan a 20 milímetros, ¿sí? A los 20 milímetros casi siempre se va a romper este folículo. Por eso, ¿cómo se llama? Por eso ponen de menor de 9 milímetros que deban de reunir esos folículos. Y entonces muchos ultrasonografistas nada más les van a poner que tienen poliquistosis ovárica, pero no les están diciendo, uno, sí, efectivamente tiene 12, 13 o 14 folículos en tal ovario, con una dimensión de los mismos de 2 a 3 milímetros o de 2 a 7 milímetros. Ajá. Entonces, esas características son las que ustedes deben de buscar. ¿Por qué? Porque entonces se supone que el ultrasonografista sabe de lo que es una poliquistosis ovárica 2, que es, ¿cómo se llama? Que hizo un estudio detallado. A veces, si la técnica no lo permite, nos podemos basar nada más en el volumen, en el cual dice que es arriba de 10 centímetros cúbicos o 10 mililitros. O sea, ¿por qué? Porque el ovario normalmente va a medir entre 5, 7, 8, dependiendo del ¿cómo se llama? Del periodo del ciclo menstrual, a excepción de cuando va a ovular, porque ahí sí va a tener simplemente un quiste folicular cerca de 2 centímetros. Entonces ahí obviamente no es mi volumen ovárico va a ser mayor. Pero todas esas características ustedes se tienen que fijar, porque como les digo, muchas veces se abusa de esto. Ajá. Ok, y normalmente aquí, por ejemplo, dice recuento folicular antral mayor de 25. No, lo que nosotros consideramos es arriba de 12. Ajá. Sí, sigamos adelante. Bueno, no sé si tengan alguna duda. Bueno, ya se durmieron. Aquí tengo una pregunta. ya. En estos pacientes, en el reporte, supongamos que nos dicen, ok, se encuentran 13 folículos de 2 a 10 milímetros y el volumen de 10, ya cumple con los criterios que ya hemos visto de ovario poliquístico. Sin embargo, uno de los folículos ya es maduro, ya es, por lo que tengo entendido, ya uno de Graf. ¿Ahí qué se descartaría el diagnóstico de ovario poliquístico o a pesar de que ya exista un folículo maduro, se considera como tal? Ok, si me está haciendo un folículo de Graf, o sea, quiere decir que va a empezar a ovular. Las mujeres con poliquistosis ovárica pueden tener ovulaciones de vez en cuando, y no la descarta. Acuérdate que parte de la definición fue amenorrea mayor a 3, ¿cómo se llama? Perdón, oligoamenorrea. Que esto que quiere decir que puede presentar ciclos de 35, 45, 60 o 90 días. O bien incluso alguien puso ahí también, o bien que se presenten menos de 8 ciclos en un año. Ajá. Entonces, las pacientes con poliquistosis ovárica en algún momento pueden llegar a ovular y en algún momento dado nos pueden dar esa imagen. Ajá. Ahora, ahí tienes que volver a repetir el ultrasonido, porque las características de tu ultrasonido debe de ser que no haya algún folículo mayor a 10, ¿cómo se llama? Milímetros, o a 15 milímetros básicamente. ¿Por qué? Porque este es un folículo preantral, el que lo más seguro es que ovule. Por eso es que nosotros, te digo, provocas la ovulación, pero provocas la menstruación, y entonces en esa primera etapa es en donde haces tu ultrasonido. Eso es lo ideal. Y si no, bueno, a veces como ya tienen una
amenorrea muy prolongada, pues no van a tener precisamente la imagen característica de folículos menores de 9 milímetros. Y te digo, la mayoría siempre van a cumplir con el criterio de más de 10 centímetros cúbicos de volumen. Ok, perfecto, gracias, doctora. De nada. Bueno, vamos a continuar con el tratamiento. Y pues, ¿cuál va a ser su objetivo? Va a ser, pues va a incluir varios puntos y pues el objetivo principal es regular el ciclo menstrual, mejorar la fertilidad, si es que la paciente lo desea, corregir el trastorno metabólico y finalmente mejorar los síntomas. En primer punto quiero mencionarles el manejo general, que pues son los cambios en el estilo de vida y pues es con una dieta baja en calorías de aproximadamente 1000. En varios estudios se ha visto que en algunas pacientes con bajar de peso, con la disminución del consumo de calorías y con el anticonceptivo oral, disminuyen los síntomas. Y pues obviamente no van a bajar, si tienen una dieta hipercalórica, no la van a bajar luego a 1000 calorías, pueden ir reduciendo de 500 a 1000, dependiendo pues de cuál era su dieta anterior, y a esto le vamos a sumar una actividad física de por lo menos 30 minutos al día. Y pues bueno, ya hay algunas que inclusive con solo hacer ejercicio mejoran los síntomas e inclusive hasta regresa la menstruación. Uh-huh. Y pues tenemos también los anticonceptivos orales combinados. Y pues estos fármacos pues tienen un estrógeno y una progestina, y pues el objetivo pues de los anticonceptivos es pues evitar la anticoncepción, ¿no? Pero pues también van a regular el ciclo menstrual hormonal y pues inhiben la ovulación mediante la inhibición de la secreción de las gonadotropinas en el hipotálamo y en la hipófisis. Pues también van a, aparte de inhibirlas, pues obviamente van a tener efectos en el útero y en los ovarios. Van a estimular al endometrio para que no sea receptivo, para que deje de proliferar, y pues esto obviamente va a evitar la implantación y la anticoncepción. Va a aumentar la viscosidad del marco cervical y también disminuye la motilidad tubárica. Y pues podemos tener el etinilestradiol, y a este le vamos a sumar el acetato de medroxiprogesterona. Pues es el progestágeno, y pues tiene acción antiestrogénica, antiandrogénica y antigonadotrópica. Inhibe la FSH y la LH, y por lo tanto vamos a inhibir la maduración de los folículos. Bueno, también se ha visto que disminuye los niveles de testosterona circulante, porque pues ya no vamos a tener folículos pues creciendo. Bueno, sí, ¿no? Evolucionando, creciendo. ¿Madurando? Ajá, madurando. Y pues el acetato de medroxiprogesterona es 15 veces más potente que la progesterona, yo no sabía. Y pues también actúan, bueno, ya eso sería todo. Otra opción de tratamiento es el acetato de ciproterona, que pues es una acción progestacional, y pues se prescribe también como fármaco antiandrogénico. Y pues se le puede sumar la drospirenona, no es cierto, sí, drospirenona, que pues es un derivado de la espironolactona, y también tiene propiedades antimineralocorticoides. Y pues también va a bloquear los receptores de los andrógenos, y por lo tanto va a aumentar la globulina de las hormonas transportadoras sexuales, y también se ha visto que tiene efectos en el perfil lipídico y va a disminuir las concentraciones de colesterol. Y pues esto pues ya rompe el mito anterior de que pues los anticonceptivos pues hacen que subas de peso, ¿no? Y pues solamente quisiera mencionarles que la drospirenona tiene una, ¿cómo se llama? Según la guía de práctica clínica, tiene una alerta por su uso por la FDA, porque aumenta el riesgo de trombos.
de hacer trombosis venosa y pues esta terapia combinada solamente se tiene que administrar en pacientes que cumplan con los criterios, que no tengan factores de riesgo para todavía desarrollar más la trombosis. Algunos artículos dicen que esta terapia ya no se usa y pues la guía de práctica clínica dice que sí. Ok, bien. Mira, o sea, la verdad, o sea, siento que leíste las cosas, pero que no estás entendiendo el concepto, ¿sí? Entonces, bien. El tratamiento inicial siempre va a ser con anticonceptivos orales. Habitualmente la ventaja de esto es que casi siempre son pacientes jóvenes. Ajá. Lo único riesgo ahí es la obesidad y en un momento dado el tabaquismo. Cualquier anticonceptivo hormonal va a tener siempre el riesgo de una trombosis venosa profunda. Eso ya está descrito, pero como se manejan microdosis y básicamente aquí el factor de riesgo viene siendo el estradiol, no tanto los progestágenos. Ajá. Entonces, aquí ante el riesgo-beneficio, siempre se va a preferir dar un tratamiento hormonal, excepción de aquellas pacientes que, estoy hablando incluso pacientes de 20 a 30 años, que son cuando llegan con el diagnóstico habitualmente. Ajá. Entonces, es muy rara aquella paciente que haya tenido algún antecedente de una trombosis o que en su historial familiar haya este tipo de antecedentes. Si no lo hay, se les explica el riesgo. Lo que sí se ha visto es que actualmente muchas mujeres llegan a fumar y a fumar en cantidad considerable, y esto favorece precisamente el problema que estás diciendo. Entonces, tenemos activos. Cuando la paciente tiene un hirsutismo muy importante, siempre se va a preferir que se use el de ciploterona con etinilestradiol. Cuando no hay tanto problema, puedes utilizar el de drosperinona con el etinilestradiol. Todos los anticonceptivos hormonales pueden tener 21 tabletas, que son las que habitualmente tienen la dosis, y 7 son las que son un placebo. Estaba buscando, pero acaba de salir uno, ¿cómo se llama? Un anticonceptivo, no lo tengo aquí a la mano, el cual está manejando otro tipo de progestágeno con una mejor acción antiandrogénica que la drosperinona. Ajá, pero sí, de entrada siempre va a ser el de ciploterona, siempre cuando tengan mucho acné y su problema de hirsutismo. Si no es tan importante, entonces podemos usar el de drosperinón. Esto, bueno, yo les aconsejo que manejan ustedes 2 o 3 marcas, que son las que ustedes van a recomendar. Adelante. Y pues bueno, en la foto pues se puede ver la evolución de una paciente que este tratamiento lo usó por 6 meses y pues como vemos pues sí redujo el acné de una forma importante. Ok, Frida, a ver, ya pasaron 6 meses. ¿Qué haces con esa paciente? Pues se tiene que reevaluar, ¿no? Ajá. Algunos de los tratamientos solamente se usan por 6 meses o máximo un año. Y se supone que se tienen que regular los ciclos menstruales. Obviamente, si tú le das a una paciente hormonales orales, el que sea, ¿no? el que tú quieras, la vas a tener con ciclos menstruales, porque estás dando una situación sustitutiva, aunque sea en microdosis. Pero suspende y luego, ¿qué pasó? Chicos. Digo que nada más leen, pero no analizan. Se tiene que repetir las pruebas de laboratorio y el ultrasonido. Primero porque lo que nos comentaron inicialmente, ¿no? Que puede ser clínico o bioquímico. Entonces, a pesar de que el paciente ya no tenga de manera clínica la sintomatología, tenemos que evaluar también la parte bioquímica, ¿no? Porque
era lo que nos habían comentado en los criterios, ¿no? Que a veces pueden cumplir 2 a 3 criterios, o dependiendo de cuál de los criterios utilizamos, cumplen los tres o nada más 2 de 3. Entonces se evalúa a los 6 meses los niveles de LH, de FSH, y se hace otro ultrasonido. Micrófono porque no se escucha la voz de su compañero. Es que creo que es el micrófono de la doctora Leti. Ahí está, creo que ya. Bueno, que a los 6 meses se repite el ultrasonido y los niveles hormonales. Porque como comentaron, esta parte puede ser clínica o bioquímica. Entonces, a pesar de que la paciente tenga mejoría clínica, no tenga su hirsutismo haya mejorado, que ya la menstruación haya regresado a su normalidad, se tiene que tomar también en consideración los niveles bioquímicos. Entonces, puede que clínicamente ya no esté, pero bioquímicamente sí no esté tan regulado. Se tiene que tomar en consideración eso. Y ya si están adecuados los niveles de hormonales y aparte el ultrasonido, pues ya se puede retirar el medicamento, y en ese caso también se tiene que evaluar el riesgo de síndrome metabólico, ¿no? Porque a pesar de que se haya tratado el síndrome de ovario poliquístico, se debe considerar y orientar a la paciente que tenga un adecuado dieta y un adecuado régimen de ejercicio, porque si no tendría riesgo de padecer diabetes mellitus tipo 2. Sí, yo también quiero comentar sobre lo que está diciendo Wong. O sea, no es que la paciente no tenga la estimulación de la FSH, sino que hay una gran cantidad de la LH. Entonces, cambiando los estilos de vida de la paciente, podemos regular ese eje, ya que permite que la poca estradiol que la paciente puede estar generando controle pues sí, su ciclo a lo largo del tiempo, y así como que disminuir los factores que contribuyen al hiperandrogenismo, y así le permite a la paciente tener pues unos ciclos normales sin mucha dependencia de la terapia hormonal. Ok, miren, o sea, ya aquí lo que te acabas de decir ahorita, Carol, es adecuado. O sea, el tratamiento inicial de la paciente es modificar su estilo de vida. Si tú no logras modificar ese estilo de vida en 6 meses, y esto, bueno, yo muchas veces digo, con que llegan a perder un 5 a un 10% de su peso en el transcurso de esos 6 meses, yo normalmente casi siempre me voy con el tratamiento a 1 año, o dependiendo de la paciente. Hay pacientes que tú las ves muy motivadas y que sabes que a lo mejor entre 6 y 8 meses vas a tener efectos, y entonces lo que haces es damos el tratamiento hormonal por 6 a 8 meses, porque por un lado estamos consiguiendo los ciclos menstruales, estamos protegiendo ese endometrio, y en el momento en que la paciente baja de peso, tú ya lo dijiste, baja la LH, y entonces la paciente por sí misma logra tener menstruaciones en forma mensual. Quizás a lo mejor no va a ser de cada 30 días, pero sí entre 30 y 35 días. O a lo mejor entre 30 y 45 días, y puede ser algo sano a nivel endometrial y en forma general. Para las pacientes que logran, bajar de peso, muchas veces el problema que tienen con su resistencia a la insulina, con su problema de obesidad, con su problema, incluso a veces hay pacientes que ya son hipertensas, hablando de pacientes mayores de 30 años, ya son hipertensas, todo esto se llega a controlar. Entonces, en ese momento que yo logro esa pérdida de peso de 5 a 10%, suspendemos los hormonales y nos seguimos todavía enfatizando con la calidad de vida, la dieta, el ejercicio. Recuerden que ya les mencioné desde un principio, yo a veces no les digo, es que se va a hacer diabética, es que le va a dar un infarto, ok, sí se los menciono, y a veces les menciono que el infarto es la causa más frecuente de muerte en la mujer que un cáncer, pero la gente le teme al cáncer, no a la diabetes ni al infarto. Entonces, si usted no aprende ahorita a tener un estilo de vida, o sea, una alimentación adecuada, es más que nada aprender a comer, un ejercicio, hacer ejercicio y a cambiar sus estilos de vida,
Entonces, cuando usted tenga 40 años o 50, que ahorita a lo mejor lo ve un poquito lejano, puede ser que usted le dé cáncer de endometrio y entonces ahí va a tener problemas. Y eso las hace como recapacitar más, y eso son las pacientes que luego más se llegan a pegar. De hecho, hay pacientes que únicamente bajando de peso ya no volvemos a usar ningún tratamiento hormonal. Ajá, entonces, eso es, acuérdense, entonces, es como les explico a las pacientes, eso es como la diabetes. A veces lo podemos controlar con medicamentos o con dieta, pero no quiere decir que deje de ser diabética. Ajá, si usted en un momento dado abusa de la dieta o no toma el medicamento o viceversa, entonces usted va a tener nuevamente sus cifras, ¿cómo se llama?, azúcar altas, pero no deja de ser diabético. Igual aquí sucede con este problema de poliquistosis ovárica. Normalmente no volvemos a hacer nuevamente exámenes. Quizás a lo mejor ahí checamos con un ultrasonido que vamos a encontrar una reducción del tamaño ¿cómo se llama?, del volumen del ovario, una reducción del número de folículos, ya está ahí, porque, porque ya el perfil hormonal lo hacemos para establecer un diagnóstico y quitar las sospechas si tiene presente hipertiroidismo, hiperprolactinemia o alguna otra situación. Para eso lo hacemos, no para controlar. No, en este caso, no para controlar la enfermedad. Síganse seguimos con los que siguen. Pues también tenemos otras opciones de tratamiento. Por ejemplo, en ese apartado, en las pacientes mayores de 40 años, pues tenemos la clormelidona, que es otro tipo de anticonceptivo, que se le puede sumar el acetato de medroxiprogesterona o progesterona micronizada. Y esta combinación se usa en ese tipo de pacientes porque se ha visto que tiene menor riesgo de desarrollar la trombosis, que es el principal, pues como la principal contraindicación o complicación. Pero pues como hasta hemos visto este punto, pues va a inhibir la ovulación y pues va a funcionar como un anticonceptivo. Pero ¿qué va a pasar con las pacientes que sí desean embarazarse? ¿O en qué punto que en un punto planean embarazarse? Y pues para pues vamos a tener el citrato de clomifeno, que pues es un inductor de la ovulación. Este se usa, pues es un modulador selectivo de los estrógenos y pues va a funcionar bloqueando su retroalimentación negativa. Y pues esta se usa en dosis que van a ir subiendo en escala de forma creciente, con una dosis máxima de 150 miligramos al día a partir del tercer día del día 3 a partir del día 3 o del día 5 del ciclo, y se va a controlar con una determinación de progesterona del día 21 al día 23. Y pues también otra opción son las notropinas o la hormona folículo estimulante recombinante. Y pues estos dos medicamentos han hecho estudios y pues se ha visto que también aumentan la tasa de concepción de gemelos. Y pues por lo regular los anticonceptivos controlan por sí mismo el hirsutismo, que es una de las causas pues de molestia de los pacientes, pero pues también les podemos sumar la espironolactona, que pues funciona como un antiandrogénico y pues va a maximizar el beneficio de los anticonceptivos, y pues es un antagonista de la aldosterona y pues va a competir contra los receptores de la testosterona. Y pues se usa en dosis de 100 a 200 miligramos al día. Lo único malo de este tipo de medicamentos es que tardan aproximadamente 6 meses en hacer efecto. Entonces a le podemos sumar los medios físicos, como pues la depilación tal cual. Y pues la otra sería pues controlar la resistencia a la insulina, el síndrome metabólico, pues como es la metformina, que pues es una diguanida, mejora la sensibilidad a la insulina, y pues se vio que disminuyó la producción de andrógenos, aumentó las tasas de ovulación espontánea, y a mí creo que eso sería todo. Y pues las otras opciones son la pioglitazona y la rioglitazona. Y pues como pues ya sabemos, los anticonceptivos orales tienen muchísimos efectos
secundarios y pues se los tenemos que comentar a la paciente porque a veces pueden llegar a ser tan fuertes que va a detener el tratamiento. Y pues bueno, en cuanto a su pronóstico, es una enfermedad que tiene un buen pronóstico en general, con el apego al tratamiento y sobre todo el control del síndrome metabólico, podemos restablecer los ciclos menstruales y mejorar la fertilidad. Solo quería comentarles que, pues, ¿qué pasa si no tienen un tratamiento adecuado? Encontré un estudio que pues ya es bastante viejito, es de los años 70, pero se le hizo un seguimiento a las pacientes durante 30 años y pues se vio que se incrementó la infertilidad. Tenían un grupo, ¿no? Un grupo que sí tenía síndrome de ovario poliquístico, al que se le dio el tratamiento y otro que no. Y pues en el que no siguieron el tratamiento, pues aumentó la tasa de infertilidad del 17.5%, así como la mortalidad por cáncer de endometrio, como lo comentaba la doctora. Y pues obviamente aumentan los riesgos el riesgo cardiovascular, diabetes e hipertensión, con hipercolesterolemia y un índice de masa corporal mayor a 30, porque no controlaron su síndrome metabólico. Y también pues se comprobó que no aumentó la enfermedad de coronaria o el cáncer de mama, que era algo que se creía. Bueno, creo que eso es todo. Como actividad tenemos dos, doctora. No sé si quiere que hagamos las dos o traemos un caso clínico y como una retroalimentación para nuestros compañeros con un juego. No se pregunten a Leti. Mandé, si gusta, sabes, yo creo que ya nos extendimos mucho, incluso algunos de sus compañeros ya se salieron. Y yo también siento que tú también de tiempo ya andas corta. ¿Cómo ves? Sí, yo creo que si lo vemos otro día, sí, porque bueno, también había que recalcar un poquitito sobre lo que viene siendo el tratamiento para sí, porque sí quedaron como que varios huequitos y la verdad que yo siento que de tiempo también tú y nosotros ya estamos así muy cortos. Entonces yo creo que si gustan lo podemos programar para 1 hora el día que la doctora nos apoye, que pueda, pero ya sería nada más para discutir lo poco que queda de dudas, ¿no? Y el caso clínico, no sé, como gusten.